Buenas, buenas. Este es el capítulo 6 de nuestra serie de crear una web app desde cero. Este calculo que va a ser bastante corto. Lo que quiero hacer es, recapitulando el capítulo anterior, empezamos con el frontend, básicamente para demostrar cómo podemos interactuar con con nuestro servidor desde el cliente, es decir, desde el HTML. Lo que quiero hacer ahora es crear una pequeña librería, es decir, un archivito de JavaScript que nos permita abstraer toda la funcionalidad de lo que es hacer request al backend para poder usar ese archivo como un módulo en cualquier lado de la aplicación que lo necesitemos. Para esto voy a introducir el concepto de módulos en JavaScript. Voy a introducirlo brevemente, no voy a entrar en muchísimo detalle, pero podés, en base a lo que ves en este video, investigar por tu cuenta, o si tenés alguna duda ya sabes que lo puedes dejar en el video, en los comentarios. Y esta vez voy a dejar en el video un link a todo el código para que lo puedas descargar. Así que si estás viendo esto, descargate el link para seguir, para seguirme. Vamos a partir de esta base. Así que bueno, sin ir más lejos, vamos a introducir los módulos en JavaScript. Para eso vamos a tener, así como en nuestro servidor, en nuestro cliente vamos a tener un poco separado por tipo de archivo en una estructura de directorios. Voy a crear un directorio que se va a llamar JS, que es JavaScript, digamos todo lo que es el JavaScript va a venir acá. Y también por convención vamos a crear un index.js. A veces se puede llamar main.js. Le voy a poner main, de hecho. Voy a abrir esto con Live Server, como vimos antes, para tener un feedback en tiempo real. Vamos a abrir la consola. Vamos a ver que acá tenemos todo como estaba antes. Nos está tirando acá error porque como mencioné en el primer video, el navegador automáticamente va a pedir el favicon y nosotros no estamos respondiendo con eso, así que eso lo vamos a ver más adelante, no nos preocupemos por esto. Vamos a crear este archivo JS que lo único que va a hacer por el momento es console log para asegurarnos de que funciona. Y para incluir un archivo JavaScript hay varias maneras de hacerlo, pero la que me gusta a mí es dentro del head, escribimos script y le pasamos el source, que va a ser básicamente dónde ir a buscar este archivo. Entonces JS, main.js, y ahora vamos a ver que tenemos main.js logueado. Entonces en principio podemos mover toda esta funcionalidad, la podemos mover a main. Y esto debería seguir andando. Acá lo está haciendo 4 veces porque acá no salvé. Así que si ahora salvo, vemos que tenemos exactamente la misma funcionalidad antes. Pero bueno, lo tenemos en principio separado. Ahora, yo quiero que mi archivo main contenga, así como en nuestro backend tenemos nuestro index.js, quiero que este archivo sea relativamente pequeño y que lo que haga sea como coordinar el resto de la funcionalidad en un solo archivo, cosa de tenerlo bien organizado y poder separar la funcionalidad en diferentes archivos. Entonces voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar API, porque este archivo se va a encargar de hacer las llamadas a la API es nuestro servidor. Y bueno, lo primero que quiero mostrar es cómo hacer, cómo exportar e importar archivos en JavaScript. Esto lo voy a poner acá y lo voy a comentar. Para exportar archivos en JavaScript hay dos maneras. Una es utilizando la palabra clave export, y dentro de export exportamos un objeto muy parecido a lo que hacemos con module.export en el backend. Hacemos export y podemos pasar una serie de objetos. Por ejemplo, perdón, esto no va a funcionar porque es un poquito distinta a la sintaxis. Antes de hacer el export, tenemos que crear las funciones o los objetos o las variables que queramos exportar.
Por ejemplo, imagínate que queremos exportar una función que se llame test, que lo que haga es console.log test. Creamos la función y ahora sí la podemos poner dentro de este objeto. Entonces, si yo voy a main, puedo hacer import y entre llaves todo lo que yo quisiera importar de el archivo que estoy exportando. Por ejemplo, en este caso quiero importar test from y la dirección. Bien, vemos que acá tenemos un error que dice cannot use import statements outside a module. Por ende, main, para que pueda importar, como nos dice acá, tiene que ser un módulo. ¿Cómo hacemos que sea un módulo? Cuando importamos en nuestro HTML, en JavaScript le decimos type igual module. Bien, ahora me dice que no encuentra, me está tirando un 404 diciendo que no encuentra JS barra API, y esto es porque me faltó .js. Ahora lo puedo importar perfectamente y estamos dentro de todas las cosas que está, por ejemplo, voy a crear otra función que se llama test2 y lo que va a hacer es básicamente lo mismo que test, o sea, lo que va a decir test2. ¿Ok? Vamos a exportar también esta función y ahora yo en mi archivo main o en cualquier otro archivo puedo exportar importar ambas funciones y las puedo invocar. Por ejemplo, test, vemos que acá tenemos test, voy a borrar esto, puedo hacer test2. Entonces de esta manera puedo, todo lo que tengo dentro de este export lo puedo invocar en cualquier otro archivo JavaScript. Esta es una de las maneras de exportar. La otra manera es lo que se llama un export por defecto o un export default. Y para eso, en vez de usar la palabra export y llaves, hacemos export default. Y acá solamente podemos exportar una sola cosa. En este caso podríamos exportar varias cosas, pero la diferencia es cómo lo importamos. Por ejemplo, ponerle que acá quiero de vuelta exportar estas dos cosas. Ahora esto no va a andar, porque nos dice que el módulo API.js no provee un export llamado test. Porque antes, cuando hicimos esto, ahora sí va a andar. Perdón. Acá es como que crea un export separado, por decirlo de alguna manera, para cada una de estas funciones, mientras que con el export default exporta una sola cosa. ¿Cómo importamos esa cosa? Cuando es un export default, le ponemos acá un nombre cualquiera, por ejemplo API. Entonces API ahora va a tener todo lo que esté en este export default. No tenemos que usar las llaves como las usamos antes, sino que simplemente importamos. Acá le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, cualquier nombre. Y para invocar las funciones simplemente hacemos cualquier nombre, .test, cualquier nombre, .test2, y ahí debería andar exactamente igual. Por el momento me voy a quedar con esta manera, me parece que es un poco más flexible, pero las dos funcionan. Así que vamos a hacer test y test2. Cualquier nombre obviamente no existe, así que vamos a simplemente invocar las funciones y ya está. Esto también lo podríamos hacer de otra manera, podríamos hacer asterisco, que esto quiere decir tráeme todo. Por ejemplo, si en vez de querer exportar específicamente estas dos funciones y yo tuviera más funciones acá y quisiera traer todo, puedo decir import asterisco, que es tráeme todo, as y el nombre que le queramos poner, cualquier nombre por ejemplo. O le podemos poner API. Y ahora esto funcionaría parecido a cuando hacemos el export así. Si yo ahora hago api.test, api.test2, funciona exactamente igual. O sea, esto es una cuestión más que nada de preferencia. Yo por el momento voy a dejarlo así porque me parece un poquito más claro. API no existe. Simplemente me importo las funciones y ya está.
Ahora vamos a proceder a crear nuestra pequeña librería de la API en cuestión, en donde quiero implementar un poco esta funcionalidad, pero de una manera más genérica. Es decir, no quiero implementar en principio un fetch para usuarios, un fetch para get, un fetch para post. Quiero implementar como funcionalidades genéricas que podamos usar para cualquier endpoint. Nos acordamos que endpoint es lo que se llama a cada una de las rutas a las que le vamos a querer pegar. Entonces quiero crear en principio una función para hacer get a cualquier ruta y una función para hacer post a cualquier ruta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una función get que la vamos a exportar. Esto lo vamos a borrar por un momento. Esto también. ¿Qué va a ser nuestra función get? Nuestra función get va a ser básicamente un fetch y va a recibir como parámetro la ruta a la, queremos pegar, a la que le queremos pegar y eventualmente también el query string. Es decir, en este caso, por ejemplo, cuando yo hago cuando quiero obtener, por ejemplo, mira, vamos a descomentar esto. Esto obviamente de vuelta está fallando porque no tengo ninguna función test. Vamos a hacer get. Y vamos a ver que de vuelta esto anda bien. Si yo quiero, además de get users, tener por ejemplo get user, que es la que obtiene un usuario en particular, yo tengo que pasarle acá el ID, como vimos antes en el pasado. Esto se va a llamar get user. Y vamos a invocar esta función así directamente. Get user. ¿Dónde lo estoy usando esto? Acá. Ah, está bien. Esta función era necesaria. Vamos a simplemente invocar getUser. Y acá vemos que tenemos usuario obtenido exitosamente. Nos trae Pablo. Porque le estoy pasando este query string, el ID. Entonces quiero que nuestra función get reciba el path, que es básicamente de vuelta a qué URL le quiero pegar. En este caso sería barra users o barra users, bueno, si es un get, o barra user si es el get del usuario único. Y también quiero que acepte el query string, porque cuando hago un get es muy probable que quiera mandar algún valor acá. Entonces va a recibir el path y el query. Lo que va a hacer simplemente esta función es fetch path más query, then, ya sabemos que esto es redis.json, then, data, y en principio voy a hacer console log data. Vamos a ver cómo utilizar esta función. Obviamente esto se... ¿Qué está pasando acá? A ver, vamos a ver rápidamente. Ah, bueno, porque esta función get la estoy ejecutando acá, pero no le estoy pasando nada. Entonces yo tendría que hacer get, pasarle el path y el query. Vamos a pasarle como path primero esto, ¿no? Esto lo voy a comentar. Le voy a pasar users como diciendo, bueno, ¿sabes qué? Quiero obtener los, perdón, el get. Voy a obtener los users. Entonces, yo a mi función get le estoy pasando el path. Query va a estar vacío, así que no hay problema. Entonces va a hacer un fetch a localhost 3000 barra user. ¿Qué está pasando acá? Hay un pequeño error porque me está diciendo users undefined. Porque cuando como el query este está undefined, va a ser localhost 3000 barra users, que eso está bien, esta parte de acá, pero después aparece undefined. Entonces, por las dudas, vamos a inicializar este valor como un empty string. Entonces ahora sí le pegó a barra users y está todo bien, obtenemos la data, etcétera, etcétera.
Ahora, yo cuando quiera, por ejemplo, hacer get, por ejemplo, quiero hacer, en vez de users, quiero hacer user, y el query string quiero que sea id igual 1. Vamos a ver que tenemos los usuarios todos, que es este, y también todos los usuarios, perdón, el usuario único cuando le mando la ID. Vemos que esto se repite todo el tiempo, localhost 3000, y esto se va a repetir en todas las requests, porque siempre le vamos a pegar al mismo backend. Entonces lo que se llama la URL base o el dominio base va a ser común a todas las requests. Y yo no quiero escribir esto un montón de veces, porque además el día de mañana cuando lo tenga que cambiar, eh, porque no sé, lo deployo, lo despliego en algún hosting con un dominio de verdad, voy a tener que cambiar esta línea de código en todos lados. Así que lo que quiero hacer es en nuestro archivo de API, crear una constante, que se llame base URL, que es la URL base, y esto va a ser localhost 3000. Y de esa manera, yo lo que puedo hacer es a este método pasarle solamente el path, es decir, barra users o barra user. Primero que esto lo hace mucho más legible porque es muy claro a dónde le estoy queriendo pegar, y además tengo que escribir mucho menos y el día de mañana solamente tendría que cambiar el valor acá. Para eso tenemos que modificar el fetch para que le pegue a base URL más path. Entonces cuando yo acá hago el get con barra users va a ser localhost 3000 barra users más la query. Vamos a probar que esto funcione bien. Funciona perfectamente. Punto número 1. Punto número 2, y más importante, es que yo lo que quiero hacer es que esto, en vez de hacer un console log de la data, me la devuelva para yo poder usarla en donde sea que la estoy invocando. Bien, para eso, en vez de hacer console log de la data, vamos a hacer return de data. Y como sabemos que en las arrow functions, si lo único que hacemos es retornar, no hace falta poner return. Simplemente ponemos la flecha y retornamos la data. Pero esto todavía no va a funcionar. ¿Cómo haríamos para acceder al valor? Podríamos hacer algo así como asignarle el valor a lo que sea que retorne esto, pero vamos a ver qué pasa si yo hago console log. Users. Vemos que es undefined, porque si bien yo acá estoy retornando la data, no estoy retornando la promesa. Entonces esto va a retornar a ningún lado. Si yo acá hiciera den, por ejemplo, quizás acá podría acceder a esta información, pero yo lo que tengo que hacer es retornar toda esta promesa para que esto funcione. Entonces ahora que estoy retornando la promesa, vamos a ver qué pasa. Le doy save y vemos que acá nos dice promise pending. ¿Por qué? Porque una promesa, como vimos en el caso en el video anterior, no se resuelve inmediatamente. Entonces yo cuando estoy asignándole a users el valor de esta promesa, va a ser una promesa. Y como tal, podría ser algo de esta índole, users.den, como es una promesa, ahí tengo de vuelta response, y tengo que hacer toda la cadena exactamente igual, hacer el den, después el catch en caso de que haya un error. Pero bueno, ahí es donde entra nuestro amigo el async await al rescate. Básicamente, siempre que tengamos una promesa, podemos usar la palabra clave await o esperar para que el resultado que nosotros queramos asignarle, en este caso una variable, o lo que sea que escribamos después de este await, suceda cuando esta promesa resuelve. Entonces sería como una especie de... sería lo mismo que hacer el den, pero es mucho más fácil de leer, la verdad. Así que si no estás muy al tanto de cómo funcionan las promesas y cómo funciona async await, te recomiendo que leas un poco al respecto o mires algún videito como para entender
más claramente lo que está pasando. Esto igual va a fallar, yo le doy save. Ah, bueno, anduvo. Pensé que no iba a andar porque generalmente await se puede usar dentro de una función. Pero bueno, en este caso no fue necesario, creo que porque esto es un módulo y en los módulos se puede usar await. Pero normalmente, y esto quizás te falla porque por ahí depende de la versión de Chrome o del navegador que estés usando, normalmente cuando vamos a usar await, o sea, para esperar alguna promesa, tenemos que hacerlo dentro de una función. Y esa función tiene que ser de tipo async, por eso se llama async await. Por ejemplo, esto sería algo así como getUsers, que lo que hace es esto mismo. Y ahora podemos invocar la función. Si ves que como estaba antes así, no te funciona, prueba poniéndolo dentro de una función de tipo async, que es la manera estándar de hacerlo, y después invocar la función. Entonces bien, ya tenemos nuestro get, ya tenemos nuestra manera de invocarlo de una manera súper sencilla. Lo único que nos faltaría es que la query, en vez de ser un string que yo le paso, por ejemplo, ahora yo podría hacer el user y pasarle acá, por ejemplo, poner que necesito la ID y pasarle, acordémonos que get recibe el path y también la query. Entonces yo, si quiero obtener un solo usuario, puedo hacer user y que la query sea id igual más el id que recibe la función. Entonces yo ahora puedo hacer getUser y pasarle 1, ya lo voy a comentar. Voy a obtener el usuario Pablo, si le paso la ID 2. Voy a obtener el usuario Malena, si le paso la ID 3. Debería obtener Mariano, porque quedó, si yo le paso la ID 4, bueno, yo sé que guardé muchos. Vamos a refrescar la base de datos para que se reinicie el archivo JSON, la variable, perdón. Y si ahora hago de vuelta users 3, debería tener... acá me está tirando un error por varios motivos. Porque yo estoy... Acá me está tirando un 404, que es que no encontré el usuario. Si yo hago 2 anda bien. Y no estoy manejando el caso del 404 acá. ¿Por qué? Porque si vemos el error, vemos que tenemos los mismos errores que veíamos antes. Allow origin no está, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vamos a nuestras respuestas, vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que tuve que hacer un pequeño debug acá, no quería que el video se haga muy largo. Es que en nuestro user controller, si vemos acá, en getUser, si el usuario no lo encuentra, está mandando este res.end usuario no encontrado, lo mismo acá, y no está utilizando nuestro 404 que creamos, en el que se están escribiendo estos headers. Por eso el error nos está diciendo que el access control allow origin no está presente, perdón, no está presente en la respuesta, porque en el user controller estoy haciendo simplemente un res.end, y esto va a fallar porque el res.end no envía ningún header. Así que lo que podemos hacer simplemente es importar nuestro 404 y en vez de hacer res.end podemos simplemente hacer 404 que recibe la respuesta y usuario no encontrado. Detalle bastante importante. Eso es lo bueno de tener en este caso este método, ¿no? Que lo podemos usar en cualquier lado y sabemos que va a funcionar bien. Solo hay que acordarse de usarlo. Ahora si yo le doy refresh, vemos que la aplicación anduvo perfectamente, no crasheó y nos está devolviendo este error usuario no encontrado.
Y este error que lo vemos en la consola es porque seteamos el estado a 404, entonces el navegador sabe que algo no anduvo bien, pero sin embargo tenemos perfectamente la respuesta acá lista para ser utilizada. Así que bueno, eso es hasta ahora lo que sería una petición del tipo get. Y como vemos ya podemos tener algo mucho más fácil, ¿no? Como get user y le pasamos el ID y ya está, anda. Ahora después, por ejemplo acá tenemos el get user, acá una vez que tengamos el usuario podemos hacer cualquier cosa, no podemos poner el nombre en la página web o la edad o hacer lo que sea que queramos hacer con eso a nivel interfaz de usuario. La interfaz de usuario la vamos a ver un poco más adelante. Primero me quiero concentrar en todo lo que es manejo de datos, ¿no? O sea, enviar y recibir datos desde el cliente al servidor, cómo procesar esos datos, cómo organizar el código para que después con esa información vos puedas hacer lo que quieras. Después nos vamos a concentrar en la base de datos eh, y también en cómo subir archivos, cómo manejar el tema de la autorización y la autenticación del usuario. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora quiero, además de en nuestra API, quiero además del get escribir el post, porque el post es muy importante. Así que vamos a hacer un function post, que también va a recibir un path. eh, Podría recibir un query también, pero en principio vamos a hacer que solamente reciba un body. Si nos acordamos de hasta ahora nuestra petición post, la única que tenemos es la para crear un usuario que recibe como body el nombre y el age. Entonces nosotros vamos a recibir como body un JSON y básicamente vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar y vamos a ver cómo lo podemos organizar. Tenemos el fetch, que ya sabemos que va a ser, al igual que esto, base URL más path. Entonces de esta manera podemos hacer un post a cualquier lado que queramos. Y el body va a ser lo que le enviemos como JSON al servidor. Entonces vamos a recibir acá un JSON como este y lo vamos a mandar stringificado. Body, esto es lo mismo, método post, header, content type, esto está perfecto, esto está bien. Y ahora lo que quiero hacer es, en vez de, al igual que como hicimos acá, es la data, en vez de hacer algo con la data acá, el catch lo vamos a dejar para después. Lo que quiero hacer con la data es simplemente retornarla, al igual que acá. Y lo único que falta es también retornar la promesa. Vamos a exportar esta función para poder usarla en algún otro lugar. Save. Vamos a main. Vamos a importar post. Vamos a abrir el navegador. Te lo voy a comentar. Y ahora quiero hacer esta función que sea create user, ¿no? Create user. Algo que puede ser interesante es que estoy usando los mismos métodos de las funciones acá que en el controlador. Esto después, o sea que en el backend no create user, eventualmente va a invocar create user, get user, get user, get users, get users. Esto puede ayudar a que sea un poco más fácil mantener en tu cabeza el modelo mental del sistema, ¿no? Así que vamos a poner response simplemente y vamos a invocar create user. Create user que, perdón, create user lo que hace es, no hace un get, sino que hace un post a users y en vez de mandarle un query string, le manda un objeto JSON con nombre, que va a ser Pepe, y edad. Lo único que queda hacer ahora es simplemente invocar createUser, que createUser no recibe ningún parámetro. En realidad podríamos hacer que createUser le mande el objeto JSON, cosa de poder crear un usuario desde cualquier lado con cualquier, que sería user data. Y acá le mando como body al post y user data. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver la API un toque. Cuando hagamos create user, lo que va a pasar es, cuando invoquemos esta función, le vamos a pasar este JSON. Va a ejecutar esta función post, le va a pasar el path users, que es el path donde está nuestro
nuestro servidor, le va a pasar esta data que es del body, y entonces el post, ¿qué va a hacer? Va a hacer una request de tipo post a localhost 3000 barra path, o sea barra users. El header le va a mandar application JSON, esto que ya lo vimos antes, y le va a pasar este user data, que es esto, con JSON Stringify al servidor. Entonces ahora vemos que si yo le doy refresh, vemos que dice usuario creado exitosamente. Y si yo hago, por ejemplo, get users, vamos a ver que vamos a reiniciar el servidor para que se vea claramente. Le doy refresh. Vemos que acá se creó el usuario y después se obtuvieron todos los usuarios y está pp creado. Y yo ahora le doy Lala, le doy save. Vamos a ver, bueno, acá pasó lo que pasó antes, que es primero se ejecutó usuarios el get users y después el usuario creado. Así que el get users no me va a traer a Lala porque Lala se creó después. Para esto podemos usar la misma solución que usamos antes, y es que cuando queramos obtener el resultado de la operación de todos los usuarios, igual esto no es un escenario muy realista, ¿no? Pero yo podría esperar a que se cree el usuario y recién ahí hacer get users, como para asegurarnos de que el get users lo haga después del crear. Pues acá se va a crear el usuario y después vamos a obtener este Juan Carlos. eh, Acá va a pasar lo mismo. Primero se va a crear el usuario. Este await nos garantiza que lo que dentro de la función o dentro del bloque de código en el que estemos, lo que suceda después, lo que esté escrito después, suceda una vez que esto resolvió. Por eso siempre vamos a tener que primero se crea el usuario y después los obtenemos. Bien, una última cosita para organizar nuestro código. Si bien acá tenemos nuestra API, me gustaría que, bueno, esto está bien, que la API tenga métodos genéricos, es decir, get, post, después tendrá put, patch y delete. Que put, patch y delete probablemente sean iguales a esto, lo único que va a cambiar es el método, así que por ahí hacemos una pequeña capa de abstracción ahí. Pero no me gustaría que en main estén todas estas funciones, sino que me gustaría tener también algo así parecido a user controller, donde vamos a tener todos los métodos relacionados a el usuario. Entonces, dentro del user controller vamos a tener todas estas funciones. Tenemos que importar esto desde acá. Y vamos a hacer, en vez de ejecutar, perdón, las funciones acá, las vamos a exportar. Export, get users. Vamos a hacer en el orden create user, get users, get user. Eso también lo vamos a ordenar un poquito para que quede todo muy toc. Exportamos esta función. Y en main, ahora sí podemos simplemente importar el user. Podemos importar esto. Import from user controller JS. Y ahora, desde main o desde cualquier otro archivo, puedo simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero obtener los usuarios. Get users. Pim. Usuarios obtenidos exitosamente. Y lo único que falta es que en vez de loguearlos acá, simplemente hagamos un return. Lo importante es que es user, no users. Y acá también. De esta manera, en nuestra API o en cualquier otro archivo,
podemos, en main por ejemplo, podemos hacer y tenemos acá la data perfectamente organizada. Y en el index HTML importante, solamente importé main, porque todo el resto de los archivos van a ser importados desde los mismos archivos. Entonces no nos queda el HTML como una cosa gigante con 200 millones de archivos JavaScript. Y de esta manera también tenemos un poco más de control acerca de cuándo se importan estos archivos. Porque si vos pones todo en, acá en el head, por ejemplo, los JavaScript se van a descargar al principio en lugar de cuando sean necesarios. En cambio, con esta técnica de los módulos podemos tener un poco más de control acerca de cuándo el navegador va a descargar estos archivos. La otra ventaja de usar módulos es que cada uno de estos módulos tiene su propio scope o su propio namespace. Básicamente quiere decir que, por ejemplo, esta función get, si yo quiero declarar en main una función get, no va a haber ningún problema. Cuando yo hago get, como el nombre de esta función está confinado, perdón, sí, está confinado a, bueno, acá no porque la estoy exportando. Si yo tuviera acá una función privada, una función que no estoy exportando, yo puedo usar este mismo nombre de función en otro lugar sin que haya un conflicto de nombres. En cambio, si importáramos todos los archivos acá directamente, cuando yo defino una función en un lugar, como por ejemplo createUser o por ejemplo get, si yo defino la misma función en otro archivo, como todo vive en el scope o en el ámbito global, va a haber un conflicto ahí, va a decir la función get ya fue definida, no puedes usar este nombre porque ya está reservado, etcétera, etcétera. En cambio con los módulos, cada uno de los módulos tiene su propio namespace, se evitan conflictos, todo es mucho más organizado y mucho más lindo. Así que bueno, espero que esta pequeña demostración de cómo funcionan los módulos y cómo tener separado el código de una manera medianamente lógica, ¿no? Como que acá tenemos todo lo que va a ser relacionado a la operación concreta de realizar la petición al servidor. Todo lo que sea realizar una petición concreta al servidor, incluyendo la configuración, los headers, el método, cómo organizar la data, va a estar acá. Y esto lo vamos a usar, por ejemplo, cuando tengamos, no sé, otro tipo de entidad que no sea usuario, como por ejemplo, no sé, videos, posts de pacientes, lo que sea que hagamos, podemos crear otro controlador que va a usar esta misma funcionalidad, porque esta funcionalidad es común a todas las requests. Podemos tener el código organizado por entidades, usuario, videos, etcétera, etcétera. Y eso ser independiente de la acción concreta de realizar la petición al servidor. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir, bla bla bla.